Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad difundiremos otra de las entrevistas que tan generosamente Leonor García Sato ha compartido con cada uno de los coordinadores de los ámbitos del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. En este caso es el turno de José Alfonso Delgado, quien coordina el ámbito de espiritualidad. Leonor García Sato es periodista, independiente, investigadora y experta en inteligencia efectiva. Imparte conferencias, cursos y formaciones en diferentes instituciones públicas y privadas. Y gestiona su canal de YouTube que lleva su propio nombre, Leonor García Sato. Y sin más los dejo en compañía de Leonor y en este caso de José Alfonso Delgado. Gracias por acompañarnos una vez más y que la disfruten. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en estas entrevistas que estamos haciendo para el Congreso de Conciencia y Sociedad Distópica. Hoy tenemos con nosotros a José Alfonso Delgado, que es autor del capítulo sobre espiritualidad. Él es médico de profesión y doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, José Alfonso, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien, la verdad, sí señor. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde y realmente he estado leyendo, pues por supuesto, los artículos que has escrito para Conciencia y Sociedad Distópica y también tu biografía y realmente no sé si empezar a preguntarte por temas de medicina y de salud que ahora mismo pues, nos importan y nos interesan tanto o por temas de espiritualidad que también son importantísimos en estos momentos, ¿no? Ahora mismo, ¿dónde te sitúas más? Cuando miras el mundo, ¿lo miras desde la mirada médica o desde la mirada de este ser espiritual que ha desarrollado esta conciencia? Pues mira, vamos a ver, esto es justamente algo que es difícil, digamos, definir, porque yo me muevo entre dos ámbitos muy diferentes, aparentemente diferentes, pero que en realidad luego al final tienen, digamos, muchos nexos en común. Uno es desde mi profesión, que es la medicina. Lo que pasa es que yo soy médico, pero me he dedicado casi toda mi vida a la gestión sanitaria, ¿vale? A la gestión sanitaria, todo lo que es, digamos, la cobertura sanitaria para lo que es el ejercicio de la medicina, gestión de hospitales, sistemas de información, etc. Otra cosa muy importante ha sido que desde que terminé la carrera y sobre todo ya desde que hice la tesis doctoral, pues he ido desarrollando la teoría general de sistemas aplicadas a las comunidades humanas, a la sociedad, etcétera, etcétera. Toda mi producción científica está basada en la aplicación de la teoría general de sistemas, con lo cual, desde el punto de vista profesional o no espiritual, por así decir, mi foco está más que en la medicina como tal, medicina clínica, en lo que es la gestión sanitaria y el mundo de la salud en general, y, y por otra parte, con un enfoque sistémico. Eso es una cosa difícil de entender, pero yo, por ejemplo, en el blog de Emilio Carrillo, el año pasado, en 2020, subí todas las semanas una entrada o un capítulo que he denominado Visión Sistémica del Mundo. Al final son 300 y pico páginas de esto, de Visión Sistémica del Mundo, y este año, de 2021, estoy siguiendo, elevando al blog todas las semanas, todos los lunes, pues la parte espiritual que yo he desarrollado a lo largo de mi vida y que la he denominado física y espiritualidad, en el sentido de que es importantísimo lo de que Marta y María tienen que vivir juntas. Marta es la mente, María es el alma, y si no se ponen de acuerdo, la cosa va mal. Entonces, todo mi enfoque desde el punto de vista espiritual va por ahí, y desde el punto de vista, digamos, profesional o técnico, va por el pensamiento sistémico aplicado a la medicina, sociología, etc. Muy bien, José Alfonso. Y aplicado a la medicina, vamos a contextualizar un poco esto, porque realmente creo que es muy interesante, ¿no? Y eso es una pena que teniendo aquí a un experto en dinámica de sistemas, pues no te preguntemos por cómo ves desde esta mirada
el sistema actual, ¿no? ¿Cómo está el sistema de Eh, salud ahora mismo? bueno, vamos a ver. Yo para esta charla me había más o menos elaborado una especie como de, no digo de guión, pero sí de a lo mejor de temas que sería yo creo interesante exponer, ¿no? Lo tengo yo aquí puesto. A ver, es básicamente hay como dos conceptos fundamentales aquí. Uno es el concepto de que el mundo vive posiblemente en la fase final de los límites al crecimiento económico, sociológico, poblacional, etcétera, que está, digamos, que está desembocando en lo que hemos denominado sociedad distópica, por una parte. Por otra parte importante, hay cada vez mayor desconcierto por parte de la gente. Se está produciendo en la humanidad lo que se denomina en teoría de sistemas el Information Input Overload, es decir, el síndrome de sobrecarga de información, en el cual estamos recibiendo información de muchos sitios que no somos capaces de procesar y al final estamos haciendo una mezcla de realidad que vemos nosotros con la ficción que recibimos por los medios de comunicación y luego, por otra parte, estamos tratando de verle una salida a todo esto, cosa que es bastante compleja. ¿Por qué? Pues porque yo vengo trabajando el tema de la dinámica de sistemas y de la teoría de sistemas desde que hice la carrera, hace 40 años, y todo lo que ha sucedido en el mundo, y en cualquiera de los aspectos, es decir, no solamente la sanidad, la política, la economía, el medio ambiente, etcétera, pues vengo viendo cómo, digamos, llamémosles, no digo, no son profecías, sino es la perspectiva que a lo largo de estas 4 o 5 décadas se han desarrollado en el mundo para ver un poco cuál puede ser, digamos, el futuro de la humanidad. Pues lo que se está viendo es que las funciones exponenciales son imposibles en la realidad, matemáticamente sí, pero una función exponencial al final o se atenúa o estalla. Entonces, en eso estamos. Entonces, en el mundo sanitario, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Pues en el mundo sanitario, básicamente, pues hay un problema que es, bueno, hay dos problemas fundamentales aquí. Uno, la medicina ha conseguido alargar la vida, pero cronificando las enfermedades, cronificándolas. Con lo cual, la calidad de vida de la gente es una calidad de vida que, evidentemente, cuando se superan básicamente los 75, 80 años, ya cae de una forma absolutamente lamentable, y de modo tal que nuestros mayores o extremadamente mayores tienen una calidad de vida que, en fin, bueno, pues, todos los conocemos, no solamente hace falta ir a las residencias para ver un poco cuál es la calidad de vida de nuestra gente mayor. Eso por una parte. O sea, por una parte estamos de alguna forma incrementando la longevidad, pero por otra parte, estamos, ¿cómo diría yo? Por otra parte, los problemas económicos que obligan que están generándose para mantener esa longevidad a lo largo del tiempo son cada vez más extremadamente caros. Si no fuese por la seguridad social que empezó su andadura en la época de Bismarck en Alemania a finales del siglo XIX, nadie podría, digamos, costearse, ningún ser humano, salvo los billonarios, podría costearse los elementos médicos, diagnósticos, terapéuticos, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso de que la salud no tiene precio es cierto, pero tiene un coste. Entonces, la sociedad se ve enfrentada a que, por una parte, está incrementando la población porque está prolongando la vida, cosa que es buena, pero por otra parte no está agregando años a la vida, no está agregando vida a los años, en el sentido de que la calidad, y es un tema a lo que yo me he dedicado en mis años, yo ahora estoy jubilado, ¿vale? Pero bueno, en mis años, digamos, de profesión, pues me he dedicado mucho a investigar todo eso.
que se llaman los AVAX, años de vida ganados ajustados a la calidad. Y en estos momentos, pues lógicamente, cuanto más te aproximas a la expectativa de vida, que son 80 años, entre 75 y 80 años según los países, pues la calidad de vida cae en picado. Entonces, pues, es decir, por una parte es eso, y por otra parte, ya te digo, en la medicina está, digamos, ha desarrollado una tecnología tan increíblemente avanzada y costosa que el concepto de equidad, pues menos mal que tenemos una seguridad social, la mayoría de los países occidentales, que puede más o menos hasta ahora soportar eso. Estados Unidos, sin embargo, que tiene una seguridad social bastante lamentable, siempre hemos dicho que Estados Unidos tiene la mejor medicina del mundo y la peor sanidad del mundo. ¿Por qué? Pues porque tienen 40, 50, 80 millones de norteamericanos que están en un sándwich entre los muy pobres que tienen el Medicaid y los razonablemente beneficiarios de los seguros médicos, ¿no? Entonces hay una población bastante grande que no sabe dónde caerse muerto a nivel sanitario, ¿no? Entonces, esos son problemas tremendos. Y luego ya, si ya nos metemos en el problema actual de las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son pues, las nuevas epidemias, ¿no? En la cual ya incluso se produce, digamos, la sospecha de que no es un tema, digamos, espontáneo que surge de modo natural, sino que hay intencionalidad en manipular y aprovechar las tragedias humanas que está provocando, en este caso el COVID, o que puede provocar otra epidemia que nos venga después, etcétera, pues claro, uno ve el mundo sanitario con bastante escepticismo. Yo por lo menos así lo veo, ¿vale? Claro, bueno, y tú que vienes de ese mundo, así que a lo mejor otras personas lo miran y tienen una opinión sesgada, ¿no? Pero viniendo del mundo médico y con toda esta investigación que nos has compartido, pues efectivamente, ¿no? Tienes una mirada que está apoyada en una experiencia, ¿no? Hablas en el libro, en el capítulo del libro tan interesante sobre espiritualidad, del sobrepasamiento, del overshoot, ¿no? De este proceso Sí, distópico que sigue una inercia ya sí. imposible de frenar, ¿no? Yo en el capítulo he encontrado pocas ventanitas para zafarnos de esto, ¿no? ¿Hay alguna ventanita para salir de este proceso distópico en el que vivimos? Bueno, vamos a ver. El concepto de overshoot o de sobrepasamiento, claro, la verdad es que si yo fuese a explicar o pudiese explicar o tuviese preparada una proyección para poderlo explicar, pues la verdad es que desde el punto de vista conceptual es muy fácil todo lo que digo. Otra cosa es que la gente lo pueda entender. Pero todo se reduce al comportamiento de básicamente tres funciones matemáticas. La primera es la función exponencial, ¿vale? Que es que primero es, digamos, levemente crece muy poco, pero va creciendo mucho y al final se dispara. Esa es la función exponencial, que esa ya digo que es imposible, matemáticamente sí, pero en la vida real nada que adquiera una variable exponencial puede soportarla, porque al final o se hace esto, y es que la función exponencial va haciendo así, sube y luego se amortigua hasta llegar, digamos, a un límite, en cuyo caso ya eso sería viable, o si no, volvemos otra vez a los problemas. Y luego la tercera es una función ondulatoria, que es como básicamente nos comportamos los seres humanos, con máximos y mínimos, dentro de márgenes de seguridad, pues para más o menos, es como la bolsa, ¿no? Es decir, primero sube, después baja, después sube, después baja, ¿vale? Entonces, ¿el overshoot dónde está aquí? El overshoot está en algo que es lo siguiente. Una función exponencial, véase, por ejemplo, el crecimiento de la población, véase la inflación, véase, o por ejemplo, a nivel físico, por ejemplo, un avión despegando de una pista de despegue. El ejemplo del avión va a ser mucho más claro. En aeronáutica, bueno, pues el avión arranca sus motores, va despegando, va, digamos, corriendo por la pista de despegue, y llega un momento en el cual los pilotos denominan que el avión ha cruzado por la velocidad que lleva y la longitud de la pista, importante, porque se llama la V1. La V1 es la velocidad en la cual
si algo fallara, podría el avión detenerse y abortar el despegue. ¿Vale? Bien. Luego pasa a la V2, que es el momento en el cual no tienes más remedio que rotar el avión y despegar. ¿De acuerdo? Esta es, digamos, la V2. Entonces, entre la V1 y la V2, digamos, el piloto puede abortar el despegue. Pero a partir de la V2, aunque siga rodando por la pista, si quisiera frenar, se come la pista y se estrella. ¿El sobrepasamiento cuál es? La V2. La V2 es el momento en el cual, la V2, el sobrepasamiento para el despegue de un avión, es el momento en el cual el avión ha cruzado la V2 y ya hagas lo que hagas, así quieras frenar en seco, el avión se va a estrellar contra la cabecera de la pista. No le queda margen. Entre la V1 y la V2, sí. Entonces, el momento de sobrepasamiento es cuando cruzas la V2. Entonces, aplicándolo ya a todos los elementos generales de la vida diaria. Si cuando, digamos, tenemos un crecimiento exponencial de algo, véase contaminación, véase inflación económica, véase población, véase consumo de recursos, etc. Cuando tú, digamos, sobrepasas un límite, antes de sobrepasar, el momento en el cual tú sobrepasas ese límite no ocurre absolutamente nada. Ojo, no ocurre absolutamente nada. Quiero decir, es un día maravilloso, los niños van al parque y nada ha pasado, no ha pasado nada, no ha pasado nada de interés, aparentemente. Lo que sí que ha pasado es que a partir de ese día, o a partir de ese franja de tiempo, si uno se da cuenta de que va mal y quiere retroceder, ya no hay forma de hacerlo. Estamos ahí, José Alfonso, estamos ahí ya en ese punto. Podrás retrasar el desastre, pero no lo vas a poder evitar. Si es antes de ese momento, entonces sí puedes evitar el desastre. ¿Entendéis? Sí, pero ha quedado muy claro, sí, pero ¿hemos pasado el V2? Pues, a ver, es que si te digo la verdad, creo que sí, que lo hemos sobrepasado. Yo quiero tu verdad, que eres mi invitado, quiero tu verdad, porque ahora quiero que miremos a esta mirada desde la espiritualidad, ¿no? Bueno, he leído sobre ti muchas cosas. Hablas de una necesaria fusión de 3 elementos que me gustaría que desarrolláramos: la ética, la política y la espiritualidad. A mí, en principio, estos 3 elementos, no sé cómo me los vas a hilvanar para ponerlos en una misma frase. Ética, política y espiritualidad. ¿Cómo fusionamos estos 3 elementos? Bueno, bien, pues creo que la fusión de esos 3 elementos, ética, política y espiritualidad, lo puede explicar mucho mejor que yo, lo puede explicar Mansur Mohammadian, que es uno de los ponentes que yo elegí para justamente el área de espiritualidad. Si yo pudiese resumir esa fusión de 3 elementos, la denominaría bioeconomía. La bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? La bioeconomía no es más que el ejercicio de la actividad económica, pero bajo otros principios que no tienen nada que ver con los que actualmente, por muy buena voluntad que pongamos, estamos llevando a cabo. Es decir, Mansur Mohammadian, y aquí hago ya un adelanto de este hombre, es biólogo genetista, es iraní, nacido en Teherán, ha trabajado en Estados Unidos muchos años y ahora pues vino aquí a España hace ya tiempo, estuvo en la Universidad Complutense y ahora ya está, lógicamente está retirado, es mayor, pero él es uno de los pioneros o de los mayores exponentes de esta tendencia, que no es tanto una tendencia de carácter económico como tal, ¿no? No estamos hablando de una teoría económica tipo Keynes, no, es algo muy distinto. Es el conseguir que la actividad económica que todos hacemos, la hagamos
básicamente centrándonos en dos cosas. Uno, primero en la ética, que yo creo que la ética en este mundo, sobre todo en los agentes sociales más influyentes, ha desaparecido. Ha desaparecido. Primero en la ética y segundo es basándonos en lo que es un poco observar la naturaleza, observar el planeta, observar el medio ambiente, ver cuáles son las leyes que regulan la actividad y la ecología de los seres vivos, es las leyes de la naturaleza, es decir, el crecimiento orgánico, no el crecimiento indiferenciado. Es decir, la economía actual, la sociedad actual, tal y como se está desarrollando, es como si un cáncer estuviese invadiendo los tejidos sanos del organismo y entendiendo como el organismo la Tierra. En ese sentido yo me alineo bastante con James Lovelock, con la teoría Gaia, ¿no? Y de hecho hablaré de ello después. Entonces, la bioeconomía se basa en que hay que tener una idea fundamental y es que no podemos entender los ingresos de recursos económicos como ingresos, sino como gasto. ¿Gasto de qué? Del ecosistema en el que nos movemos. Es decir, si nosotros estamos extrayendo de los pozos de petróleo o de las minas de aluminio, etcétera, una serie de miles de toneladas anuales de esto, sí, la estamos ingresando en nuestro pequeño mundo que se llama civilización, pero la estamos agotando del conjunto de la naturaleza en el cual estamos viviendo. Es decir, nos hemos aislado tanto de lo que es la naturaleza que nos hemos olvidado de que nosotros vivimos gracias a los medios que nos aporta la naturaleza. Y si nosotros gastamos petróleo, gastamos aluminio, gastamos gas, gastamos madera, bueno, la madera es reciclable, pero bueno, gastamos sobre todo elementos no reciclables, estamos gastando, ¿no? O sea, no estamos ingresando. O sea, en el conjunto, la bioeconomía lo que hace es eliminar, por así decir, el muro que hemos levantado inconscientemente desde que somos conscientes, es decir, ya en la antigüedad, ¿vale? De modo tal que creemos que una cosa es la naturaleza, de la cual nos aprovechamos, y otra cosa es nuestro pequeño mundo que llamamos civilización, en el cual nosotros vivimos tan felices. No. O sea, es decir, ese muro hay que romperlo y ser conscientes de que la especie humana es una especie más dentro del ecosistema terrestre. ¿Entiendes? Es la única especie que genera residuos. Ningún otro ser vivo, aunque elimine sus emulsiones, sus heces, sus tal, no, eso no son residuos, son todos reciclables. La naturaleza lo recicla y vuelven a ser nutrientes, ¿no? El ser humano consume, elimina restos que a lo mejor que puede pasar es que sean restos arqueológicos, pero es basura. ¿Me entendéis, no? Entonces, sí, claro, vivimos en un paradigma antropocentrista donde el ser totalmente. humano creemos que todo está a nuestro servicio. Claro, Entonces, no nos sentimos naturaleza, no nos sentimos parte de la naturaleza. No, exactamente. todo está aquí puesto para que yo lo disfrute, lo goce y lo esquilme, ¿no? Y Exactamente. además comentábamos también las dos fuerzas antagónicas de la comunidad humana, la necesidad de tener, porque ya no solamente vivo cubriendo mis necesidades de alimentación, de abrigo básicas, sino la necesidad de tener, de acumular, de guardar, y olvido la virtud de el compartir con la madre tierra, que es de donde me nutro y de donde parto, y de compartir con Claro, otras especies, ¿no? Claro, es lo que decía Adam Smith, ¿no? Es decir, que el ideal de económico es balancear el derecho a acumular, evidentemente, con la virtud de compartir. ¿Entendés? El derecho privado de acumular, de ganar dinero, de tener patrimonio, etcétera, etcétera, pero tiene que estar balanceado con una sociedad que se regule a sí misma el exceso de ambición, que es lo que está provocando todo. Entonces, la bioeconomía, que lo explicará Mansur Mohammadian el día 9, me parece que es cuando tenemos la aprobación, pues lo explicará perfectamente. Es decir,
es cuáles son los elementos claves para poder, digamos, alcanzar esa fusión política, ética, espiritualidad, ¿no? Lo que llaman los 8 principios de la bioeconomía, que son principios éticos, no son principios técnicos, no son principios económicos de cuál es el control del PIB o de Producto Interior Bruto o de... No, son principios de carácter económico, pero nosotros los médicos denominamos economía a cómo funciona el organismo. O sea, la fisiología humana la denominamos muchas veces la economía, porque el organismo, que tiene que mantenerse vivo y estable, es que eso es un símil perfecto, ¿me entiendes? Es decir, es casi, no es un símil, es un isomorfismo, es decir, el cómo el ser humano o cualquier ser vivo gestiona sus recursos, ¿sabes? De modo económico, porque economía es la gestión de la casa, de lo tuyo. Pues básicamente es no inventarnos nuevas teorías económicas, es simplemente preguntarle al león, oye, ¿tú cómo te lo montas? Y el león, o la pantera, o el ciervo, que te diga cómo se lo monta y dice, hombre, vamos a tratar de hacer lo mismo para que lleguemos a no digo un clímax, pero sí por lo menos a un nivel de estabilidad ecológica en el cual no nos ¿cómo se dice? No nos molestemos unos a otros, ¿no? Por así decirlo. Claro, en unos principios comunes de la ética, ¿no? Exactamente. Los principios comunes, no hacer daño, hacer el bien, ser ecuánime y respetar la libertad de los demás. Entonces, eso. todo viene del paradigma del antropocentrismo. Yo no Claro. voy a cuidar la tierra porque ¿qué libertad tiene la tierra? Ninguna. ¿Por qué voy a ser ecuánime con la tierra si está a mi servicio? Hacer el bien, ¿por qué? Ella está ahí para darme y no hacer daño. Claro. Realmente no cumplimos ninguno de los principios éticos, ni con la madre tierra, ni con nuestros semejantes. Y ahí me gustaría que nos adentráramos un poco en... Hablabas en tu artículo, me ha gustado mucho, que tener versus compartir, y esto es la ambición personal versus al amor. La palabra amor Claro. con mayúsculas, ¿no? Entonces, Claro. vamos a empezar definiendo este amor desde José Alfonso. Bien, vamos a ver. ¿Qué es el amor? El amor tiene, ya desde Platón, tiene 3 características. Y los orientales también. Es decir, que son, por una parte, el eros, las filias y el agape. El eros es el amor sexual, es decir, el amor que un hombre siente por una mujer a nivel sexual, ¿no? Ese está claro, es decir, ese lo hemos experimentado prácticamente todo el mundo. Y no tenemos que abundar en el tema de qué va el asunto. En las filias es la amistad. Bueno, el eros es el amor estimativo de los orientales, ¿no? Después están las filias, que es la amistad. Y la amistad es la relación de empatía que tenemos con el resto de seres humanos. Es decir, ese me caes bien y quiero trabajar contigo y me lo paso bien trabajando juntos o conviviendo, etc. Y esas filias es lo que podemos desarrollar hacia todo el mundo, es decir, hacia todo el mundo que, digamos, que habitualmente que nos caiga bien y que no nos haga daño, evidentemente, ¿no? Bueno, lo evidentemente ya lo veremos. Pero sí, es decir, esa es la amistad que es la que todos conocemos como amor, ¿vale? Como amor, no como amor, sino como, digamos, relación humana empática. Y luego está el amor incondicional, o el agape, o el amor oblativo de los orientales, ¿no? ¿Y cuál es el amor? Es el amor incondicional, es decir, mientras que la amistad y la sexualidad es el te quiero porque me haces feliz y porque me molas y porque me estoy bien contigo, el amor oblativo, el AKP, que es la entrega, es el amor incondicional porque yo quiero hacerte feliz a ti.
no porque tú me haces feliz a mí. Lógicamente, en la pareja, la cuestión es biunívoca, digo, es bidireccional, ¿no? En la Sería amistad, como una voluntad de amarte a fondo perdido. sí, es una voluntad de amarte a fondo perdido, básicamente. Entonces, claro, mientras que en inglés to love, es el verbo, en español decimos querer o amar. Y yo siempre pongo un pequeño matiz en la palabra querer o amar, porque querer es desear. Es decir, te quiero para mí, que es lo que le dice el novio a la novia, ¿no? Mientras que te amo es el que me quiero donar a ti. ¿Me entendéis, no? Sí. Entonces, es un pequeño matiz que al final es la diferencia entre el amor posesivo, de alguna forma, que es el que yo te amo porque o te quiero porque me lo paso bien contigo, porque me caes bien, etcétera, etcétera, o te amo para que seas tú feliz. ¿Me entendéis, no? Entonces, ese pequeño matiz entre querer y amar, digamos, desde el punto de vista lingüístico, más que otra cosa, ¿no? Aunque evidentemente en español utilizamos querer y amar como sinónimos, ¿no? Aunque amar tiene un componente más poético que querer. Querer es más de la vida práctica y el amor es algo más propio de un poema, ¿no? Más que... Pues yo creo que esa es la diferencia. Y eso va ligado a lo que nos decía Jesús de Nazaret. Y es que no juzguéis y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. Al final, si algún problema tenemos los seres humanos, es la maledicencia. Es decir, estamos muy acostumbrados a que aquellas personas que no nos caen bien, pues las juzgamos como que pues son antipáticos, que no sé qué, esto es un hijo de, y tal. Claro, todo eso crea muros de división entre la gente. Entonces, claro, cuando Jesús, por ejemplo, ya en el Sermón de la Montaña, nada más abrir la boca, dice que no solamente améis a los amigos, sino también a los enemigos, la gente se dice, pero ¿tú estás loco? ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? Si además la ley de Moisés decía que a los enemigos que le den, ¿no? No, es que está mal también. ¿Por qué? Porque el objetivo del amor no es recibir la recompensa del otro, sino alcanzar o sea, mejorar al otro, es decir, hacerle bueno. O sea, yo no te quiero porque tú eres bueno, sino para que seas bueno. No te quiero porque tú eres majo, porque tú me agradas. No, es para que para que agrades, para que mejores tu vida, para que crezcas, para que te desarrolles. ¿Entiendes? Entonces, el Qué amor no es bonita, algo... qué bonita esta mirada, me gusta, José Alfonso. No te amo porque ya seas maravilloso, sino que te amo para que lo seas, ¿no? para que Y lo cuánta seas. verdad hay en esto, cuando yo invierto amor en alguien o en algo, es inevitable que ese algo o alguien florezca, crezca, mejore, ¿no? Claro, Esto exactamente. yo creo que está relacionado con los mensajes para la mente, quiero que Claro, vayamos ahí porque es muy interesante esta mirada tuya de armonizar el alma y la mente. Y hay unos mensajes para la mente y unos para el alma. Y dentro de los mensajes para la mente comentabas, el entendimiento ha de ser transformado en fe. Y ahí lo hilabas con el creer para ver, empezar a ver para crearlo, ¿no? ¿Te parece que esto está hilado con ese sí, te amo para empezar a ver la maravilla de ser que hay en ti? claro. Es decir, vamos a ver, yo en 2009, escribí un libro que se llama Sendas de Vida Interior, que básicamente es un poco más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Lo asocio con el Camino de Santiago, es decir, la vida espiritual de cualquier ser humano, es un camino, ojo, es un camino de regreso a casa. No es un camino hacia un sitio que no conozco, no, es un camino de regreso a casa. Es decir, es un camino a un lugar del que no deberíamos haber salido nunca
es aquello de lo del paraíso terrenal, del Edén, ¿no? De donde, y ese camino es un camino que van a iniciar dos hermanas, Marta y María. Marta y María, la mente y el alma. La cuestión es que la mente, en el 90%, 95% de la gente, la mente es la que manda, es la que hace todo, es la que es consciente. Yo soy consciente de mí mismo, con la frase fantástica de Buda, que dice que yo soy lo que mi pensamiento ha elaborado sobre mí. Es decir, yo me veo al espejo y me digo, hostia, ese soy yo, me caché la mano. Y entonces yo me veo a mí mismo y me elaboro un modelo mental, teoría de sistemas, ojo, eso es verdad, ¿eh? Me elaboro un modelo mental por el cual yo, mi mente, como que recibe la información que mi pensamiento ha elaborado y dice, yo soy eso. Entonces, la mente hace una especie como de constructo, decir, pues, entonces cuando decimos, a ver, defínete, ¿tú cómo te ves? ¿Qué eres? Tú lo piensas y tal, ¿no? Entonces, somos fruto de nuestro pensamiento. Somos fruto de nuestro pensamiento, ¿vale? Entonces, a ver, todo el recorrido espiritual de un ser humano, básicamente, si toma conciencia de que algo le falta, es hacia el despertar del alma. O sea, el espíritu, que todos lo tenemos, que todos somos espíritu, está dormido. Está dormido. Y yo, digamos, también en esas entregas que he hecho en el blog de Emilio Carrillo de Física y Espiritualidad, asocio el tema con la historia de Marta y de María, ¿no? Las hermanas de Betania, de Lázaro, ¿no? En el cual Marta estaba atareada con las cosas de la casa y María estaba embobada escuchando a Jesús. Y entonces Marta dice, oye tú, que dile a esta hermana mía que está embobada que me ayude a limpiar la mesa, a poner los platos, tal y cual, ¿no? Y dice, no, manja, María ha elegido la mejor parte. Entonces, la mente, que es Marta, es un ser perfectamente adaptado a este mundo, consciente de este mundo, es consciente de todo lo que las exigencias de la vida diaria y se maneja muy bien, perfectamente. Nos manejamos muy bien en este mundo, ¿vale? Adquirimos nuestras capacidades estudiando, haciendo cursos, sufriendo experiencias que luego tenemos que metabolizar para un poco de seguir avanzando, ¿vale? No, la mente está muy apañada, ¿no? Es un recurso que tenemos bastante majo. Pero, claro, la mente se cree que ya es la reina del mambo. Ese es el problema. que la mente es la reina del mambo. Y claro, al ser la reina del mambo, se cree que yo valgo, yo sirvo, yo sé, y yo mando. El alma básicamente está frita, está dormida en lo que yo denomino la torre de Doña Urraca. La torre de Doña Urraca es una torre medieval que hay en el pueblo de Burgos que se llama Covarrubias, donde fue encerrada allí Urraca, una de las hermanas de Alfonso VI, ¿verdad que fue? Bueno, entonces, y la mente mantiene al alma razonablemente tranquila, le da alimento para que no se muera, la pobre. Pues ¿cómo? Pues yendo a misa los domingos, o rezando los 5 rezos musulmanes, ¿entiendes? O haciendo meditación y haciendo yoga. Entonces, todas esas cosas que hacemos nosotros, lo hace la mente para mantener el alma razonablemente tranquilita, ¿vale? Pero cuando el alma despierta, y esto es una historia de amor entre Jesús, que para eso se encarnó como ser humano, y el alma, cuando despierta y se da cuenta de que algo hay más de la vida, en el fondo rastrera que está viviendo la pobre, con una serie de rutinas religiosas en su caso, y si no, pues nada. Entonces, y el alma puede tratar de convencer a Marta de que hagan ese camino, es cuando realmente comienza la vida espiritual de las personas. Es decir, José Alfonso, ¿y cómo llegamos al alma? ¿Por dónde? ¿Cómo me relaciono con mi alma?
Pues mira, yo ahí vamos a ver, ese tipo de cosas son, digamos, esto no es conocimiento, ¿eh? Esto se experimenta, esto es como el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, yo, mi esposa y yo lo hemos hecho 3 veces. Si yo te explico cómo es el Camino de Santiago, o tú te lees un libro sobre el Camino de Santiago y tal y cual, y te informas, puedes incluso conocerte de memoria la ruta, los albergues, tal, todo eso. Pero hasta que no te calzas el macuto y te pones a caminar y empiezas a hacer etapa tras etapa, jamás, digo jamás, podrás comprender ni experimentar lo que es vivir el Camino de Santiago, ¿vale? Te lo puedes aprender de memoria, te puedes aprender la historia, todo lo que quieras. Pero si no te coges el macuto, te calzas unas buenas zapatillas y te pones a caminar haciendo etapa tras etapa, tú no puedes experimentar lo que es vivir el Camino de Santiago. Con lo cual, esto, y por eso, fíjate, los grandes maestros, entendido como grandes maestros, los de la era axial, Buda, Lao Tse, Confucio, tal, y Jesús de Nazaret, que vino a decir la última palabra, pues no han escrito, prácticamente ellos no escribieron nada, lo escribieron sus discípulos, sus seguidores. ¿Por qué? Porque no se puede expresar, no se puede reflejar en palabras escritas lo que el alma experimenta. Es decir, la experiencia mística, y la vida espiritual es pura experiencia mística, no se puede expresar con palabras, es inefable, es inefable. Entonces, todo lo que yo cuente o todo lo que Jesús contaba, por eso hablaba en parábolas, en ejemplos de la vida diaria para que la gente lo entendiera, es la forma en la cual decir, mira, lo del reino de los cielos es algo así como, pero es algo así como, ¿no? Entonces yo digo, lo del reino de los cielos es algo así como un camino de Santiago que 2 hermanas empiezan a caminar, que pin, que pan, ¿no? Entonces, ¿y cómo comienza esto? Primero, comienza con un deseo, con un, digamos, la mente, por eso decía, el mensaje para la mente, ¿cuál es? Pues el mensaje para la mente es, una vez que de alguna forma eres consciente de que hay algo más que lo que ves con tus ojos y coges con tus manos. Es decir, el momento de que para ti la pirámide de Maslow, la de las necesidades humanas, ¿no? Empezando por las basales, de seguridad, de aceptación y de autorrealización. Cuando llegas a la cumbre de la pirámide de Maslow, si al llegar allí te da un subidón de autoestima y dices, soy la leche, ¿vale? Bien, oye, no, si no está mal, digamos, autovalorarse y la autoestima es correcto. Pero si solamente te quedas en esa autoestima de que tú por tus medios y por tus esfuerzos y merecimientos has llegado a donde has llegado y no hay más, entonces estás condenado a ser Marta para siempre y tu alarma la has dejado en la torre de Doña Urraca dormida para siempre. Olvídate. Pero si tú intuyes que más allá de lo superferolítico que puede ser llegar a una autorrealización de la leche, ves que no es suficiente, que tiene que haber algo más, que tiene que, aunque no sepas qué es, sino si tiene que haber algo más, y ese algo más es la trascendencia, entonces es cuando dices, oye, la mente llega hasta un punto y dice, hasta aquí yo puedo llegar, más allá, o hay algo más, o no hay nada. Pero si crees que hay algo más, y ese algo más es el alma, entonces puedes comenzar a hacer el camino. Entonces es cuestión de como poco desearlo, es decir, y ojo, y al final pues pedirle a Dios que te ilumine y que te ayude, etcétera. Es decir, porque a todo esto, la vida espiritual es llegar a donde nunca deberíamos haber salido, que es a la divina realidad, que es lo que afirma la filosofía perenne, que es una de las grandes bases ideológicas o filosóficas sobre las que yo asiento, digamos, mi discurso, por decirlo así.
la filosofía perenne. ¿Te parece, José Alfonso, que asentar todo esto sobre un silencio, una paz, una quietud, me puede ayudar a conectar con ese alma? Porque si yo estoy en el hacer, ¿no? Nos hemos convertido en haceres humanos, ya no somos seres humanos, ¿no? Creo que el alma está más cerca del ser humano y la mente del hacer humano. Y para Sí, que el sí. alma se exprese, ¿te parece que sería un buen caldo de cultivo hacer silencio? Estar en silencio desde esa quietud de la naturaleza, desde esa paz, la contemplación. ¿Es eso un buen caldo de cultivo para que empiece a expresarse ese alma, esa María que hay en mí? Pues mira, es que no es que sea una forma, es que es la forma. ¿Ves? Es la forma. Quiero decir, eh, mm, hay una frase de un maestro sufí, no me acuerdo ahora mismo, son los nombres árabes se me olvidan, que dice que tanto más soy Dios cuanto más dejo de ser yo. Es decir, tenemos que ser conscientes, todo el mundo, de que Dios y yo, Dios y cada uno de nosotros, somos la misma esencia. Somos la misma esencia, ¿vale? Que Dios está dentro de cada uno de nosotros, queramos o no queramos, lo sepamos o no lo sepamos, nos fastidie o no nos fastidie, o nos alegre, tal. Es decir, somos la misma esencia, somos la misma esencia de Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Y esto vale para cualquier religión. Una de las cosas que yo de alguna forma reivindico es que mientras religiones hay, grandes religiones, 4 o 5, ¿tal? Y luego hay centenares de sectas y esas cosas, espiritualidad hay una, solo una. ¿Por qué? Pues porque la espiritualidad es la que relaciona directamente al alma con Dios, con permiso de la mente. O sea, la mente tiene que reconocer, que ella da para lo que da, y más allá de esa capacidad que tiene el alma para manejarse aquí abajo, tiene que cederle el testigo a María para que María se quede embobada escuchando a Dios. Entonces, ¿cuál es la única forma de poder escuchar a Dios? El silencio. El silencio. Y el silencio es lo que literalmente se denomina oración. Otra cosa son los rezos prefabricados, las letanías, las jaculatorias, tanto de moros, de cristianos como de judíos, me da igual, ¿vale? Pero luego son los rezos, los ritos, las liturgias, estas cosas. Yo soy católico, ¿va? Pero no estoy hablando como católico, estoy hablando como, como persona de fe, pero como persona de fe en Dios, sin atributos. Es como dice un viejo proverbio Veda, que dice que uno solo existe, que los sabios llaman de diferentes formas, ¿vale? Entonces, digamos, lo que yo pretendo aquí hacer ver es que el camino de la espiritualidad es uno solo, el objetivo final es uno solo, aunque a nivel comunitario y a nivel, digamos, étnico, a nivel sociológico, a nivel cultural, etcétera, etcétera, cada uno viva, en su caso, una religión concreta. Yo siempre digo lo mismo. Digo, yo soy católico pues porque nací en el año 56 en el seno de una familia católica en España. Si yo hubiese nacido en el seno de una familia musulmana en la India, pues sería musulmán y estaría tan feliz siendo musulmán, o hindú, o budista, o anglicano si hubiese nacido en Inglaterra. Es decir, yo soy católico porque por la casualidad de que he nacido en un país católico, en el seno de una familia católica, en un año como el año 56. ¿Vale? Es decir, con lo cual, o sea, digamos, tener una religión es una cosa, es algo ¿cómo diría Sí, yo? Es casualidad, por así decirlo. en Es realidad casualidad. yo siento que es la respuesta a la búsqueda del religare. Todo ser Del humano religare,
Claro, busca el religar, el ligarse con y busca exactamente, la fuente de la que viene, ¿no? exactamente, Entonces exactamente. unos se encuentran en una religión, otros en otra, y yo creo que es cultural también, donde nací, Es, donde crecí, es pero, cultural. pero es bonito lo que dices, que hay una sola fuente, cada uno la llama desde un lugar, cada uno aprende, pues sí, unos rezos, pero qué bonito que oraciones, pararte en silencio a buscar esa liga de la que Esa liga, provienes, ¿no? claro. Y Es un poco, también me gusta mucho cuando comentas en el libro convertir la voluntad en amor, que mi deseo sea amar, amar para poder vivir, que la vida se fundamente en ese compartir. Y dices que me parece que esto nos va a servir para redondear, este es el paso de lo racional, de esa Marta a lo espiritual, ¿no? A esa María, la voluntad de amar, José Alfonso, porque mira, para amar creo que hace falta voluntad. El amor hay veces que no viene espontáneo. Yo elijo amarte desde esa claro, misericordia, desde ese perdón, ¿no? Desde ese convertir la memoria en esperanza. Creo que sí, la frase clave es, ¿te parece? La voluntad de amar, deseo amar. sí, mira, esos tres pasos, por así decir, convertir el entendimiento en fe, convertir la memoria en esperanza y transformar la voluntad en amor, viene de nuestro querido San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es uno de los grandes místicos junto con Teresa de Jesús del siglo XVI en España. Pues San Juan de la Cruz en su subida al Monte Carmelo, que es uno de los grandes libros que escribió, pues describe que justamente que toda la evolución espiritual del ser humano consiste en eso, en transformar las tres grandes potencias del ser humano, que es la voluntad, la memoria, el entendimiento y la voluntad, en las tres grandes virtudes, que es la fe, la esperanza y la caridad. ¿Vale? Entonces, esa transformación, que es pasar del dominio de Marta, que Marta tiene voluntad a raudales, tiene memoria a raudales y tiene entendimiento, que ni te cuento, pasarlas al dominio del alma, donde lo que prevalece es la fe, lo que prevalece es la esperanza y lo que prevalece es el amor. Con respecto al entendimiento, evidentemente, hay que pasar de ver para creer a creer para ver. Porque sí, es decir, igual que en este mundo, las cosas si no se comprueban, si no se evalúan, si no se tal, pues uno tiene dudas, ¿me entiendes? Es decir, la duda de Descartes, ¿no? Que se dice. En el mundo espiritual no vale, no vale digamos, esa comprobación estadística o matemática de las cosas, ¿no? Es decir, tú crees y cuando creas, entonces verás. Qué bellas Y, palabras. la segunda es convertir la memoria en esperanza, que yo en el capítulo lo transformo o hago, digamos, eso de saber perdonar. O sea, perdonar para poder amar. Es decir, hay un teólogo que se llama, con los nombres de la gente me lío, pero bueno, Mendoza, Constantino Mendoza, que tiene un libro muy pequeñito que se llama ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, que dice que el perdón es la decisión una decisión unilateral de esperanza. En el perdón, alguien tiene que dar el primer paso de saber perdonar, es decir, de no juzgar. Volvemos a lo mismo, no juzguéis y no seréis juzgados. Porque al juzgar es cuando estamos convirtiendo en mala a esa persona, cuando le estamos juzgando mal. Si dejamos de juzgarla y si ha hecho algo mal, la perdonamos, estamos ofreciéndole el camino para que mejore, para que crezca, para que progrese espiritualmente y humanamente, las dos cosas. Entonces, por lo cual,
El que perdona toma una decisión unilateral, no es un acuerdo, ¿eh? El perdón no es un acuerdo de dos. El perdón es alguien que decide romper, digamos, el bloqueo y digo, te perdono, ¿para qué? Pues para que seas feliz, para que mejores. Te saldo las deudas para que podamos vivir juntos y podamos, digamos, progresar, ¿vale? Y para tener esperanza, lógicamente, ¿entiendes? Porque en la memoria acumulamos todas las putadas que nos ha hecho usted, el otro, el más allá, etcétera, etcétera. Pues esa memoria, transfórmala en primero perdón para poder, digamos, abordar la esperanza. Y luego la voluntad hay que transformarla en una voluntad efectiva, en un ser y en un hacer para que al menos nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, sea mejor de lo que es. Y no podemos hacerlo si tenemos cuentas pendientes con este, con aquel, con el de más allá, da igual. Si yo me junto contigo porque me mola, pero con este no porque resulta que es un cabrón, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tenemos esas parcelas, cuando parcelamos a la gente de esa forma, estamos haciendo, pues estamos facilitando la dualidad, ¿vale? Otra de las cosas que yo, digamos, también participo en ese sentido, en la filosofía perenne, es de la lucidez que Adi Shankara, que fue es el hindú del siglo VIII, que consiguió transformar y reformar por última vez el hinduismo y creó o desplegó o diseñó el Vedanta Advaita, ¿no? que es los últimos Vedas basados en el principio de no dualidad. Y la no dualidad que es tratar de eliminar todos los muros que nos separan de los demás. El todos somos uno, que decía Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿entiendes? En la oración después de la última cena, que todos sean uno. Pues ese que todos sean uno es el Advaita de Sankara en el hinduismo. O también en todo el Tao Te Ching de Lao Tse, pues lo mismo, ¿entiendes? Es decir, por eso yo muchas veces en ese libro de Sendas de Vida Interior, que escribí en 2009 y que acabo de publicar ahora en autoedición, porque yo se lo presenté, lo siento, pero se lo presenté a varios curas y no me lo tiraron a la cabeza, pero casi, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, es un libro que dice, oye, céntrate en lo que es la vía directa hacia Dios. No te centres en las peculiaridades de tu fe, ¿sabes? Porque aquí a lo que tenemos que ir es a que en algún punto de los caminos que cada uno de los seres humanos emprendamos, tenemos que coincidir, ¿no? Y entonces, claro, esto ya al final, pues jamás, tampoco tengo mucha experiencia en temas de editoriales, digo, mira, lo voy a editar, lo voy a autoeditar y lo he editado y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero... Pues enhorabuena y bravo, porque en mi modesta opinión, José Alfonso, el valor que tiene tu libro es que parte de ti, de toda esta experiencia vivencial, de estos mensajes para la mente, estos mensajes para el alma, de todo tu conocimiento de San Juan de la Cruz, de Jesucristo, y yo sé que te gusta mucho, que son tus dos pilares. Entonces a mí me parece que realmente lo que nos interesa al mundo es escuchar tu visión de un hombre de carne y hueso con una trayectoria. Así que esperando y deseando estoy que me mandes ese libro para poder revisarlo. Vamos a ir ya. Sí, lo tienes aquí, a ver, muéstralo, a Sendas de Vida Interior. Pues estoy deseando leer tu mirada. Esta es mi mujer, esta es Paloma, en el Camino de Santiago, por cierto. Por cierto, qué bella foto. Muy bien, vamos a ir cerrando y te voy a pedir, bueno, pues un broche para terminar esta entrevista con qué semilla crees que es la que tenemos que sembrar cada uno de nosotros para co-crear esta nueva humanidad que anhelamos. Pues mira, vamos a ver. Aquí hay una cosa que es... Mira, yo conocí a Emilio Carrillo a través de un vídeo que me mandó mi hermana,
que es la que lo conocía, mi hermana mayor. Y le vi, pues yo creo que sería ya por 2016, 17 más o menos, ¿no? Después compré un par de libros suyos, uno que me llamó muchísimo la atención, que se llama Consciencia. Además lo leí cuando me hicieron mi segundo trasplante de hígado. Yo soy bitrasplantado de hígado, el primero falló y el segundo, bueno, ya está, aquí estoy. Y mientras estaba yo recuperándome del segundo trasplante de hígado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pues estaba leyendo el libro de Emilio Carrillo. Y la verdad es que me cautivó y además, sobre todo, me cautivó, ¿por qué? Pues digo, joder, empatizas, ¿me entiendes? Con gente que ves que más o menos sigue tu misma trayectoria. Él explica también cómo fue su transformación, por así decir, espiritual, ¿no? A través de aquel accidente que tuvo y tal. Y yo lo conocí entonces en aquella época y siempre me llamó la atención, bueno, pues digamos, la idea que tenía de lo importante que es la consciencia, ¿no? Y esa consciencia, que al principio es Marta la que la tiene, la mente, la clave está en que vaya migrando a la parte espiritual, la auténtica espiritual, ¿no? que es el alma, ¿no? Entonces, trabajar la consciencia, esa es la clave, es trabajar la consciencia. Y ese trabajo de la consciencia, y apelo a una frase del Tao Te Ching, de Lao Tse, ¿cómo se hace ese trabajo de la consciencia? Dice, pues la frase es acojonante. Dice, no hagas nada para que nada quede sin hacer. No hagas nada para que nada quede sin hacer. Es decir, si algo hay que hacer para poder ir por ese camino de Santiago espiritual hasta llegar primero a Santiago de Compostela, pero Santiago de Compostela no es el final. Es el final del Camino de Santiago no es Santiago de Compostela, es el océano, en Finisterre, donde hasta ahí llega la mente y a partir de Finisterre la gente dice, ¡hala! Que se haga lo que tú quieras, me embarco en una barca y si me tragas, me tragas. ¿Me entiendes? Porque somos océano, porque somos, como decía ¿cómo se llama este hombre? Willy Jagger, un benedictino alemán que ha publicado hace unos años una obra maravillosa que se llama La ola es el mar. La ola es el mar. Y nosotros somos olas que mientras estamos con la espumilla por ahí, creemos que somos alguien, ¿me entiendes? Pero cuando la espumilla se desvanece, ¿qué queda de la ola? Nada. ¿Por qué? Porque la ola es el mar, es el propio mar. ¿Comprendes? Entonces, cuando tú te das cuenta de que tú lo único que eres es una olilla, que te crees algo o alguien, porque tienes un poco de espumilla que dices, uy, qué bueno, mira lo que yo. Tal. No, eres mar, igual que Dios. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Algún trabajo? ¿Alguna qué? ¿Alguna? Nada, nada. Simplemente déjate. Es decir, es confiarte a la providencia. Es confiarte a la Qué providencia. bello. Recojo unas palabras tuyas del libro de este capítulo de espiritualidad, que dices, el nuevo visado para el futuro sería este. Cada persona, cada mente y cada alma tienen la opción de elegir entre dar lo mejor de sí o lo peor, confiar en la divina realidad para vivir según el amor o no, y no caben medias tintas. Me No gusta cabe. no caben medias tintas porque No, no es momento del todo vale, se acabó el todo vale. se acabó. Es momento de dar un paso al frente y tener esta voluntad de amar. Me Mira, gustaría que pusieras el broche final con una frase para ir cerrando ya esta entrevista y pasar a invitar a las personas a que vean las ponencias que están haciendo, que van a hacer el resto de los ponentes, que creo que es muy interesante. Esta entrevista nuestra, José Alfonso, es la introducción para este bloque de espiritualidad que estás liderando tú. Un mira. broche final para este
nueva humanidad? Pues mira, yo el broche lo pondría de la siguiente forma. Primero, seamos conscientes de que por el asunto del sobrepasamiento estamos en una situación que podríamos definir como la fase final de la crisis del hombre. Fase final no significa que el mundo se acabe, sino que es la fase final de esta generación, como decía Emilio Carrillo. ¿Entiendes? Es decir, y como decía Jesús, ¿comprendes? Estamos en la fase final y esa fase final va a ser lamentablemente trágica. O sea, hemos de ser conscientes de que se nos avecina un tsunami, que se nos avecina una tormenta perfecta, si no estamos dentro ya de ella, ¿eh? Si no estamos dentro ya. Los marinos, y yo he sido médico de la Armada, los marinos, cuando se enfrentan a una tormenta, anuncian a toda la tripulación, póngase el barco a son de mar. Pongan el buque a son de mar. ¿Qué significa poner el buque a son de mar? Trinquen todo, arranchen, coloquen el barco de modo tal que ante los bandazos nada se caiga, etcétera, y cada uno en su puesto para afrontar lo que viene. ¿Y qué hace el comandante del barco? Poner proa al viento, para que el tsunami que viene o la ola descomunal que nos puede tal, la podamos afrontar de frente, porque si la afrontamos de costado, vamos a hundirnos. ¿Vale? Se va por delante. Entonces, ¿qué significa poner el buque a son de mar? ¿Qué significa poner nuestra mente y nuestra alma a son de mar? Es prepararnos para el envite que el final de esta generación va a provocar, que va a ser tremendo. Y lo estamos viendo ya, ¿eh? Y lo estamos viendo ya. Y nos vamos a ver a dónde. Entonces, para hacer ese poner el buque a son de mar, apelo a dos cosas. Primero, a la ética para los asuntos de la casa, para lo cual va a dar su conferencia Mansur Mohammadian hablando de la bioeconomía, de cómo manejar los asuntos domésticos, económicos, de modo íntegro, de acorde con los principios de la naturaleza, que es lo que él llama el tercer camino, y luego poner nuestra alma también a son de mar, que es lo que va a explicar Anabel Martínez Muñoz, mi buena amiga, que es la que va a explicar cómo hemos de hacer las cosas para que, no haciendo nada, nada quede sin hacer. Es decir, dejarnos en manos de Dios, en manos de la divina realidad, que Dios entre de nuevo en la ecuación del ser humano, que lo hemos quitado. En la ecuación de la humanidad, Dios está afuera, ya no existe. Entonces, nosotros creemos que todo lo podemos hacer nosotros. Yo digo una cosa que a lo mejor alguien se puede... Cuando se habla de conspiración, ¿vale? De la élite, ¿no? La famosa élite, el Club Bilderberg, la masonería, la mafia házara, los sionistas, la madre que le parió, todos estos mal nacidos que parecen como si están el Foro Económico Mundial, el Gran Reseteo, ¿no? Que hablan ellos también. Parece como si mentes perversas estuviesen controlando esto para su provecho y para esclavizarnos y tal, igual la Agenda 2030, todo ese tipo de cosas, que no digo que no no digo que no esté sucediendo, pero lo que sí digo es que está sucediendo no porque ellos tengan control sobre todas estas cosas. Hay un aforismo sistémico fundamental que si no se entiende, claro, la verdad es que entonces no se comprenden muchas cosas. Dice, cuando un sistema, del tipo que sea, queda fuera de control, nadie lo puede controlar, ¿quién toma el control? El propio sistema. ¿De qué modo? Inercial. Entonces estamos viviendo una dinámica inercial fuera de control, aunque los grandes papas y los grandes poderes del mundo crean que ellos hacen y deshacen, que sí, harán y desharán, pero de modo caótico, impredecible. Si uno se fija en las amenazas que tenemos ahora mismo con los chinos, con el terrorismo islámico, con el populismo, con
con todas estas cosas que nos están amenazando, ¿quién va a dar el paso al frente para empezar el desastre? Yo qué sé, no lo sé, nadie lo sabe. Pero sí lo que sí sé es que algo va a suceder muy serio, y lo que no podemos dar es a la gente esperanzas de que no te preocupes, que esto vamos a volver a la antigua normalidad, que todos... No, no es lastimoso, es desagradable decir. No vamos a volver a la normalidad que vivíamos en 2015, 2016. No, esto va a ir a más. Y la única alternativa es la espiritualidad. Es decir, ser conscientes de que si queremos sobrepasar todo este problema, esta gran amenaza que se cierne sobre el mundo, venga de donde venga, no voy a ponerme a hacer geoestrategia, pero venga de donde venga, la única forma de poder afrontarla es con un espíritu despierto, primero despierto, después consciente. Es como en una novela que yo leí de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, decían que cuando hay una ensalada de tiros entre los mafiosos y tal, dice que el que está en medio del cruce de tiros, de la baleada, dice, lo primero que tienes que hacer, aparte de ponerte a cubierto, es saber la situación, ¿no? De dónde vienen los tiros, de dónde, tal. Es decir, ser consciente de la situación, y también ser conscientes de que la única forma de poder afrontar los malos tiempos que nos va a tocar vivir es con una fortaleza espiritual a prueba de, pues eso, a prueba de tragedias. Ahora se nos va a pedir el todo por el todo. Y la única posibilidad que tenemos dos posibilidades. O dar lo mejor de nosotros, poner proa al viento, o dar lo peor. Y al dar lo peor, al no poner nuestro buque a son de mar, sino ponerlo de costado, nos vamos a hundir. Por eso es por lo que también Carrillo, y lógicamente refiriéndose a Jesús de Nazaret, habla del corte, del rapto de los benditos. Dos estarán en un prado, uno será tomado, otro será dejado. Ese corte, que a todos acojona, pues no es ni más ni menos que eso. La nueva humanidad no se puede basar en los principios en los cuales está basada esta humanidad. Tiene que haber una transformación brutal en el corazón humano para que la nueva humanidad sea posible. Entonces, lógicamente, hay mucha cizaña. Mucha cizaña ha crecido en el buen trigo. Y Jesús dijo, no, déjenle que crezcan. Y en el momento de la siega, quitaremos la cizaña, la quemaremos y dejaremos el trigo para la cosecha. Y en fin, esto es un Muchas poco... gracias, sí, José Alfonso. Pues pongamos nuestros seres a buques a son de mar y inspirémonos unos a otros con este tipo de conferencias, de libros, ¿no? Tus libros, el libro que habéis escrito entre todo este grupo liderado por Emilio Carrillo, el congreso tan interesantísimo que estáis preparando. Pongámonos a son de mar. Muchísimas gracias, José Alfonso. Nada, muchas gracias a ti.